Estamos una semana más con ustedes en nuestra tertulia de Huelva a la Mirilla, de Huelva, ya en plan fresco, porque las temperaturas de estos días nos han obligado a sacar la ropa de verano a la marcha forzada, y aquí en el estudio venimos todos muy fresquitos hoy. Yo me he quitado la chaqueta, me he quedado en tirante y con camisa, porque desde luego las temperaturas de estos días son casi de mes de julio o de agosto, cuando tuvimos esa ola de calor tan impresionante. Pero bueno, también estamos en periodo electoral de las municipales, quedan ya muy poquitos días. La semana que viene es la última de campaña, vamos a hablar también de ello. Y también esta semana se ha cerrado, o se va a cerrar, la muestra gastronómica Exquisitamente, y también hablaremos de ella. Yo voy a presentar primero a los tertulianos de esta semana que me acompañan, y vamos a intentar hacer una tertulia distraída y amena, y un poco contrarrestar un poco el cansancio político, ¿no? Que ya los políticos persiguen tanto en todos los informativos, en todos los medios y tal, que también conviene refrescar con ideas, con nosotros nos salga un poco con libertad, ¿no? A mi izquierda está Carmen Muñoz, es ella la propietaria y directora de Gidetat Consulting. Mario ya en otra, es un placer estar con nosotros, ha hecho un esfuerzo además, como siempre. A mi derecha, Bernardo Romero, escritor, gastrónomo, nos tiene que contar el libro que va a presentar, y también el que se ha presentado hace unos días del Superchoco, que nos cuente eso del Superchoco, que es lo que es. Porque la parte divertida de Huelva. La parte divertida Hay que divertirse un poco. Sí, Te estoy viendo en la pantalla con el ordenador delante, sí, y los tirantes parecen Super Mario. La semana que viene te traigo una gorrita de tranviario. Super Mario total. Está bien. Hoy vamos a quitarle un poco de... Y a mi derecha, Carmen Vázquez, que es propietaria e impulsora de Exquisitamente, propietaria del restaurante de la Nova y de la cantina urbana Artero, que está en la calle, antigua calle Botica. De toda la vida, buenas noches. Hoy Mora Claro. Y a mi izquierda de la mesa un invitado nuevo, que nos hemos tenido otra semana, Paco Barba, politólogo, doctor, ¿no?, en ciencias políticas. Bueno, soy licenciado en ciencias políticas y sociología y profesor de Derecho del Trabajo. Derecho del Trabajo de la Universidad de Huelva. Muy bien, bienvenido. Encantado. Yo primero me ponéis de actualidad. Cuéntame de lo del Superchoco, porque me ha dejado a mí un poquito eso, y después nos vamos por la línea de la comida. En los tiempos que vivimos hace falta Superchoco, pero es mucho más divertido lo de derechos del trabajo. Porque vamos, esta mañana hablaba yo de eso, el retroceso, y no quiero ponerme serio ni pesado ni que me tiréis pedradas ahora, pero el retroceso que había en los derechos laborales en los últimos años. Ayer estaba yo con hace un par de días, con una señora, y me decía que llevaba 15 años de interina, no voy a decir dónde. Digo, ¿cómo que 15 años de interina? ¿Pero cómo se puede estar 15 años de interino? Eso es absurdo. Una persona como puede estar 15 años de interina, si sirve, te contratan, y si no sirven, te echan, pero 15 años en el limbo del trabajo. La interinidad de la administración puede ser eterna. Eternas, pero como el truco que tienen con los secretarios. Un ayuntamiento sin un buen secretario no es un ayuntamiento. Y si tú no eres secretario lo tienes interino, pues entonces el secretario tiene que hacer lo que tú digas. Tiene que ser la garantía democrática de los ayuntamientos. Están pasando cosas muy curiosas. A mí lo del derecho del trabajo, tú tienes que sufrir las clases una barbaridad, me imagino, ¿no? Últimamente es como impartir algo así como algo de antropología, no sé, historia de Egipto, una cosa así. Últimamente nos parece que estamos más en esa línea, pero bueno, está claro que es un choque bastante frontal, porque los alumnos, pues lógicamente, algunos trabajan, otros tienen a sus padres, sus familiares, y entonces explicas un contexto jurídico laboral, un conjunto normativo, y obviamente ellos ven y se visualiza la diferencia que hay entre lo que ocurre y lo que marcan las normas, ¿no? Y bueno, y hay una cosa que siempre planteamos en las clases, es que en derecho las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son, y eso hace referencia a la gran bolsa
de fraude que hay en todo lo que enmarca la contratación laboral, la existencia de los falsos autónomos, etcétera. En fin, es un tema como para entretenerse. Pero vamos, 7 años de crisis nos han llevado. Para entrar con el humor del Choco y tal, parece que has entrado fuerte, ¿no? No solo... Bueno, no. Sí, yo venía... Fernando me ha dicho, a ver si hacemos una cosa distraída, y vengo yo aquí ahora y traigo las notas necrológicas, ¿no? Pero tampoco quería llegar a eso, ¿no? Lo de Super Choco es una serie de historietas, de cómics, o tiras cómicas que empezaron a salir hace 6 años, y tuvieron una difusión bastante importante, pero solo en el ámbito de las redes sociales. O sea, nos las intercambiamos, las capturamos por ahí. Yo recuerdo estar entonces yo trabajando en un instituto en Gibraleón y nos moríamos de risa con el Super Choco, ¿no? Y me pasó una cosa muy curiosa que te la voy a contar. Había gente en Huelva, como nadie sabía de dónde aparecía eso del Super Choco, había gente en Huelva que pensaba que era yo el que hacía las tiras de Super Choco. Y yo no tengo nada que ver con esto. Y para colmo, una vez aparezco yo en una de las tiras. O sea, yo era el protagonista, entonces yo todo el mundo decía, eres tú, eres el Super Choco, eres tú, ¿quién va a ser? No sé qué. Yo no tengo nada que ver con esto, no conozco a nadie. Y de pronto desaparecen, una cosa misteriosa, desaparece Super Choco de nuestras vidas. Y ahora, al cabo del tiempo, resulta que Super Choco, obviamente había una persona detrás, y había una persona y más gente detrás. Y han aparecido, ha escrito José Ángel Garrido, que es el autor, ha sacado una novela, y la presentamos ayer, y como no podía ser de otra manera, nos lo pasamos pipa, con todos con unas caretas de Super Choco, como las caretas que vendían en Cabaltasar. ¿Tú te acuerdas de Baltasar? Totalmente. Pues las caretas, con la gomilla, la careta, allí todos con las caretas, después unas chapas de Super Choco, me lo tenía que haber traído, y el libro que es magnífico, es una novela, donde no lo voy a contar porque os la tenéis que leer, y entonces no lo voy a contar porque lo voy a estropear. Bueno, ¿dónde se puede comprar? Tanto la librería, está bien distribuida porque la ha editado Niebla, que es Rafa Pérez, el de Rafa y los Pérez. Sí se preocupa mucho por la distribución, él es consciente del alcance que tiene, que eso va a ser un alcance local, ¿no? Entonces está distribuida ya por todas las librerías de Huelva y tiene muy buena pinta. ¿Y se llama Super Choco? Super Choco, la novela. Además, tiene 120 páginas, creo, con un cuerpo de letras enorme, que vas pum 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 y te la lees en 1 hora y media, te la has leído. Yo me la comí, me la bebí del tirón, vamos. Hasta que no terminé no paré porque va increciendo. A ver si lo encontramos desde el control en las redes sociales, ¿no? Sí, sí. A ver si nos buscan alguna promo de la novela. Alguna promo de la novela, o está en YouTube algo. Para que veas por dónde va y Carmen, tú ya que estás cerrando tus 4 semanas casi de Cuaresma, que ha sido de trabajo intenso, trabajo intenso. He tenido el choco también en el restaurante. Una jornada súper divertida, magnífica, que nos han servido para encontrarnos un montón de gente. Y para comer bien. Sí. Y beber bien. La verdad es que son unas jornadas bastante entretenidas, se presentan productos de la provincia, de calidad, entran toda la gama de productos de materia prima que podemos tener en Huelva, o sea, metemos la sierra, metemos la costa, metemos las dehesas, metemos un poco de todo, ¿no? Hay cooperativas de aceite, hay cooperativas de frutas, hay cooperativas de... este año ha entrado la industria conservera, que ha estado muy bien representada por Usisa, una de las primeras marcas de la provincia. Han entrado también con mucha fuerza cooperativas de fruta, con las fresas, los berries y los cítricos, cooperativas como Nuvafruit, como Fresón de Palo, Cuna de Platero, cooperativas que son de renombre en la provincia y que además son conocidas internacionalmente a muy alto nivel, con productos muy buenos. Hemos tenido aceites de Huelva, que han estado también muy bien representados por Olipaterna, Oliveas y Oleodiel. En fin, hemos tenido un poco de todo, hemos tenido pescados, mariscos. Esta semana, que es la última que nos queda, tenemos el cordero. El cordero con Ovipor, también otra cooperativa muy importante. Y la verdad es que detrás de todo esto, bueno, hacemos unas jornadas muy entretenidas porque lo presentamos, están los medios que nos ayudan mucho a la difusión de todo esto, hay invitados. Bernardo Romero, hemos tenido el honor de contar con él en esta jornada, preparó un plato andalusí, en los términos suyos, que además estaba muy bueno, ¿eh? La jornada,
La importancia que tienen, a mí lo que más me llamó la atención, que se lo comenté a Mari Carmen, es que cuando llegué la primera vez al Terranova y vi aquella escaparate que habían puesto y digo, la primera vez que yo veo la despensa onubense en un escaparate, porque siempre estamos, que son el mejor jamón del mundo, las mejores gambas del mundo, pero Huelva no es jamón y gambas solamente, es muchas otras cosas más. Y yo cuando vi aquella magnífica despensa que nos puso Mari Carmen en el escaparate del restaurante, vi la importancia y la necesidad que hay de que estas jornadas continúen, para poder decir, tenemos una despensa absolutamente envidiable. Ella está hablando ahora mismo de los aceites, de los garbanzos de escasena, que fue de lo que me tocó a mí hablar, ¿verdad? Bueno, hablaste muy bien dicho, una lesión del garbanzo. Sí, es que la gente no lo sabe, la importancia. Gente no sabe, yo creo que ese tema. Tenemos las características del garbanzo de tenemos unas maravillas, la riqueza micológica. Bueno, por el clima nosotros no tenemos una gran abundancia, pero tenemos una variedad micológica impresionante, con grandes estrellas. El mejor boletus que hay, el reticulatus, ese lo tenemos nosotros. No tenemos el eduli, que no es de tanta calidad como el reticulatus, aunque la gente piense lo contrario, porque el que tiene fama es el edulis. Pero ¿sabéis por qué? Porque el boletus edulis tiene literatura, ¿sabes? Y la cocina de Huelva le falta literatura. Porque sí, tú todo lo que ves que escriben en los periódicos, en las revistas de gran difusión a nivel nacional o internacional y tal, hay gente que no conoce los boletus de Huelva. Entonces, ¿cómo van a hablar de nuestro tentuyo? Pues hablan de los boletus de Dulis, que son los que están en todos lados, ¿no? ¿Entiendes lo que te digo? Pero Mari Carmen ha hecho ahora mismo una descripción de las cosas que ella ha llevado al restaurante Terranova. Yo te puedo decir que ha sido absolutamente impresionante cómo hemos avanzado en los vinos, ¿verdad, Mari Carmen? Sí. Sí. En 20 años. En Vinos del Condado tenemos una gama y además tenemos unos tintos muy pocos conocidos y espectaculares, como el de ayer, el que está esta semana, que es el de Nuestra Señora sí, el del Socorro, crianza, de crianza del 2011. Oye, es una crianza muy buena. El Don Frede. Muy yo creo que conseguido. es el primer vino tinto de crianza quizás bueno, hay otros, ellos fueron pioneros. Hay otros. Pero es de crianza. La cooperativa de Bolló yo creo que fue pionera en eso. 2011, sí, estamos en 2015. O sea que el Antero Syrah también fue uno de los primeros que salieron, ¿no? Hay varios tintos ya. Pero aparte de los tintos, que se están haciendo el Don Frede que puso Mari Carmen el otro día, fantástico. Pero es que están sacando unos blancos cada vez mejores. Sí, cada vez se superan más y cada año el vino mejora en poquito más. Claro, los que están metiendo la Colombar, pero también los que siguen con la Salema solamente, no tiene nada que ver un vino de Salema que estén haciendo ahora, los procesos de elaboración, mucho más cuidado y tal, que los que se hacían hace 20 años. De todas formas, en 2 décadas hemos pegado un salto de calidad impresionante en Huelva. De todas formas, tú decías que la despensa de Huelva, es verdad, está muy bien representada la despensa, pero es que además detrás de todo eso hay una economía muy importante. No sé quién se la conoce bien. Mueven, hay cooperativas que mueven un personal y una economía en Huelva muy, muy importante. Huelva le debe a Mamen una iniciativa impresionante y que hacía muchísima falta, porque habéis hablado de la despensa, que es desconocida por el gran público y por el pequeño, pero también el hacer confluir a gente de las fresas con la gente de los aceites, con la gente de los vinos, con la gente de los garbanzos. Te voy a decir una cosa. Habéis conseguido hacer un evento en torno a una mesa, ¿no? Que es divertido, son olores, son sabores, pero al final muchísimos mundos muy diferentes están convergiendo, con lo cual se está creando una fuente de conocimiento en esa mezcla y en esa... Es como una especie de mini congreso que aúna gastronomía y empresas de muy diferentes sectores. Entonces educas a las empresas y educas a la sociedad. Con lo cual yo siempre que tengo la ocasión le doy la enhorabuena porque es lo que empezó Bernardo hablando, que había, aparte de que estábamos todos reunidos para ver todos esos productos y comimos y bebimos bastante bien. Aparte de eso había una reunión de gente de empresas, del mundo de los negocios, gente acostumbrada a luchar y a trabajar muy en equipo y han salido muy buenos negocios de esa jornada, porque se ve gente que hace tiempo que no se veía, se conoce gente que no se conocía, que a lo mejor tienen una sinergia o tienen algo en común que pueden hacer o aprovechar, o algo que intercambiar, y la verdad es que tanto en la primera edición de Exquisitamente como este año, en la segunda edición se han hecho varios negocios importantes que si no se hubieran
visto allí no hubieran coincidido y a lo mejor no se hubieran hecho. Carmen, quería apuntar que estaban las 4 semanas, que he visto que aunque los no estaban en esa semana como protagonistas, han acudido. Claro, o sea, han estado todas las semanas presentes, en las 4 semanas, como sintiéndose partícipes de todo el conjunto. Claro, porque son del proyecto, todos. La gente del Garbanzo ha venido, yo creo, las 4 semanas y vinieron el día de la primera muestra, ¿no? Sí, pues, es que son todos partícipes de la cooperativa. Yo no lo conocía, ni él me conocía a mí. Estaba encantado, ¿verdad? Con lo que tú dijiste del Garbanzo. No se podía imaginar que hubiera un friki en Huelva que supiera tanto de Garbanzo. ¿De dónde ha salido? ¿No? Yo no sé quién decía que aprender algo es descubrir que algo es posible, ¿no? Y eso, que las personas que están normalmente, todos estamos metidos en nuestra caja, ¿no? Nuestra propia caja. La universidad será tu caja, la mía será de mi empresa. Y cada uno está acostumbrado a su lucha diaria, las fresas con sus desafíos, los vinos con sus desafíos, los garbanzos con los suyos. Y el hecho de converger y de cruzarse es una riqueza personal y profesional, y además una educación para Huelva. A mí me encanta esa iniciativa y yo cada vez que tengo la oportunidad de dar la enhorabuena a Mamen, y que cada vez se sume más gente, ¿no? Porque cuanto más personas acudan y más relaciones se establezcan, más riqueza vamos a crear en torno a la cultura y a la empresa. Yo creo que, yo un poco reflexionando en lo que es la economía de nuestra provincia, yo creo que esas cajas tienen que estar intercomunicadas, tiene que haber vasos comunicantes absolutamente, y yo un poco pensando en la parte correspondiente a la universidad, claro, es decir, estamos viendo en unos tiempos en los que hay muchas iniciativas y hay, digamos, emprendedores muy interesantes, pero eso tiene que ir acompañado con una apuesta absoluta por la innovación, por la investigación. ¿Qué ocurre? Que todo lo que estaba pasando en los últimos años, los recortes de los últimos años, recortar en esa investigación que va conectada con la universidad, es recortar en las dinámicas de futuro. Es decir, yo creo que eso es el elemento. Y hay una cosa que siempre pienso en relación con uno de nuestros productos estrella, no sé cómo lo veis, es con el tema de la fresa. El sabor a fresa es un sabor universal. Todo el mundo lo identifica como uno de los sabores que más gustan, ¿no? Es universal el sabor a la cola. Sin embargo, todos conocemos que hay 2 marcas que todo el mundo la identifica con el sabor a cola. Sin embargo, si resulta que nosotros somos uno de los principales productores de fresa del mundo, ¿cómo no somos capaces de crear 1, 2, 3 productos, marcas, referencias que cojan ese sabor a la fresa? Yo no sé, yo siempre me imagino en una situación de gobierno, no sé, yo cogería, metería en un equipo de investigación a ingenieros agrónomos, a agricultores, a personales responsables en marketing, a los mejores expertos en toda esta materia, y le diría, mira, os vais a encerrar aquí 1 año, 2 años, 3 años, hasta que no saquemos un producto que se identifique ese sabor fresa, hagamos que ese sabor a fresa, que es universal, lo identifiquemos con un producto, con una marca que nos potencie, que le dé el valor añadido de nuestro producto, igual que hay otros productos, otras marcas vinculados a otros sabores, ¿no? Es un poco... Te voy a decir una cosa, es curioso, pero cuando vas por ahí, en los restaurantes, la palabra Huelva, yo creo que es de las palabras que más aparecen en las cartas de los restaurantes. Sí. Gambas de Huelva, jamón de Huelva, fresas de Huelva. Yo no he visto ninguna otra provincia que esté más en las cartas de los restaurantes. Es curiosísimo eso, ¿verdad? Es verdad. Es cierto, en todos lados. Es cierto. Yo he estado en un restaurante en Zamora, Gambas de Huelva. Como referencia que la gamba es buena. Y además le he preguntado al señor del restaurante y me ha dicho... No, otro tema, pero que como referencia a una cosa de calidad. No, la que tengo es de Huelva, es que tengo una gamba buena. Pero es que se lo pregunté al señor, digo, pero estas gambas son de Huelva, que yo soy de Huelva. Dice, sí, me las traen los martes y los jueves. Un camión de Huelva que hace un recorrido y al señor en Zamora le llegan 2 veces a la semana gambas de Huelva. Lo de la innovación, ya que estamos también, que él es de la universidad, la innovación siempre viene del ingenio y de la creatividad humana. Y todos tenemos ese talento, absolutamente todos. Lo que pasa es que estamos dentro de un sistema educativo que poco a poco va aniquilando ese talento, y que solamente algunos locos extraños que se salen un poco de la norma van ejecutando esa creatividad, pero la creatividad es algo innato al ser humano. De hecho, hay un educador que se llama Sir Ken Robinson, inglés, que ha elaborado una teoría que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y desde el nacimiento nosotros empezamos a estudiar con los alumnos de nuestro mismo año. Nos comportamos como si fuéramos productos, como en
la época de Ford, la época de la producción, que era la que gobernaba, ¿no? O sea, tú naces en el 75, pues todos los del 75, para bien o para mal, van a estar contigo acompañándote toda la EGB, y si sigues el bachillerato, y si sigues la formación profesional, y si sigues la universidad, o sea, durante una buena parte de tu vida en la que se está forjando el carácter y demás, por H por B vas a tener que estar como los productos, ¿no? Las señoras y los señores han fabricado niños en el año 75, pues todos esos van a lo largo de la vida, nada más que por el hecho de nacer ese año, comportarse como un producto. Entonces tenemos una serie de cosas dentro de nuestro sistema educativo que van aniquilando poco a poco esa creatividad que el ser humano tiene innata, y que si tú propicias el escenario, como bien dicen, ¿no?, de darles un escenario a diferentes profesionales que pongan a pensarse. Hay aquí en Huelva están haciendo Fresa Nuevos Materiales una cosa muy importante, que es crear nuevas variedades de las fresas, que actualmente las que tenemos son todas americanas, de extentores americanos, y están haciendo una gran labor, se ha unido todo el sector de la fresa y están haciendo casi una labor de cocina, o sea, de artesanal, en la que están investigando a ver qué fresa, y dentro de poco saldrá la fresa de Huelva, de verdad, propia, nuestra. Porque el que nosotros la produzcamos, es verdad que la producimos y nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, pero en realidad sigue siendo un royalty americano lo que tenemos, ¿no?, desde que empezaron a plantarse hace más de 50 años. Entonces yo creo que lo de la creatividad, tenemos que en la sociedad cambiar muchos esquemas para que de verdad eso suceda. Si miras Silicon Valley y analizas por qué en Silicon Valley hay tantísimas empresas de innovación y todas funcionan y le dan crédito, y aquí en España no, es que sus prioridades son diferentes. Es que ellos van al banco y si la idea le convence al del banco, el del banco pone todo el dinero. No tienen que buscar nada más y sin echarse a la calle y buscar clientes. Entonces aquí no, aquí tienes que tener mucho dinero para ir al banco. Si tienes mucho dinero para ir al banco te dan crédito, pero si no tienes dinero no te lo van a dar. Pero eso sería fantástico, eso sería un salto adelante. Si aquí en España, y en el caso de Andalucía, para llevar a cabo un proyecto de investigación, en lugar de conocer un primo o tener un primo en la Junta de Andalucía, tuviera un buen proyecto, eso sería fantástico, eso revolucionaría todo. Pero es que ahora mismo lo importante es tener un primo en la Junta de Andalucía. Claro, es que nuestras prioridades son otras, para buen y para mal. Nosotros tenemos un carácter latino y mediterráneo y español. Y hablando del carácter latino, perdona, yo pongo un ejemplo también muy latino, que es el ejemplo de Italia, que a mí me sorprendió y me indignó prácticamente cuando nombraron a Monti, cuando quitaron a Berlusconi de en medio, nombraron a Monti como primer ministro italiano. Justo en sus primeros presupuestos recortaron partidas, como aquí, ¿no?, como consecuencia de la crisis económica. En todas las partidas presupuestarias hubo recortes, salvo en la partida de investigación, que aumentó el presupuesto un 5%. Y también son latinos, apostaron por eso. Es decir, ¿hubo alguien que apostó? Eso es una visión, y hablamos de un tecnócrata, es decir, que en ese sentido su misión era otra, pero sin embargo apostó por una inversión que es a largo plazo, ¿no?, que probablemente un poco quizás es lo que, bueno, los quienes gobiernan al margen de las siglas políticas, pues no son capaces de entender o no quieren ver, porque, bueno, sencillamente sus proyectos son de 4, 8 años, ¿no? Es que, por ejemplo, las redes sociales son un claro ejemplo de eso. Facebook, Dropbox, todo esto, que Twitter. En España, con el sistema social que tenemos, con nuestra sociedad, nuestro sistema financiero, y nunca hubieran tenido cabida, nunca, en la vida. O sea, un chaval que en un garaje descubre algo, para que crean en él, no está hecho tampoco el sistema para que eso pase. A mí me dio muchísima lástima cuando hace poco una de las cosas que más bonitas he hecho últimamente, vi a un colegio y me dijeron: ¿por qué no vienes a darle una charla a los niños que van ahora a coger la universidad? Que están un poco perdidos, como estábamos todos cuando íbamos a estudiar, que algunos tenían más claro que otros, pero siempre estabas dudando a ver. Pero yo me acuerdo que la mayor parte de la gente que está en empresariales está allí para conseguir un trabajo de funcionariado, como un 80%. Casi todo el mundo quería ser o ingeniero y aprender inglés o hacer una oposición. Y yo soy relativamente joven, vamos, que estamos ahora en plena actividad, en plena época activa. Entonces, nuestra sociedad nos ha inculcado eso. ¿Cómo vamos a innovar si no nos han puesto el escenario? Aunque hayamos tenido y tengamos innatamente esa calidad humana, la sociedad no nos lo ha permitido desarrollar. Pues no nos podemos permitir el lujo de que gente joven que sí, pues, yo doy clase en un instituto y yo veo que hay gente con mucha desidia, muy desganada y tal, pero hay también gente brillante. Y una parte importante además, date cuenta que cuando yo estudiaba, in lo tempore, estudiábamos bachillerato, digamos, superior, un 10% de la población nada más. Ahora es el 100% prácticamente.
por mucho fracaso escolar que haya, pero hay una parte importante de los jóvenes españoles que están estudiando. Y es decir, que ahora hay mucha más gente interesante hoy que hace 40 años. Eso es así, eso es una realidad. Lo que no podemos permitirnos el lujo de desaprovechar a esa minoría que sí está interesada y a la que tú te referías antes, que sí hay que motivarla. Yo no sé cómo. Es que se me cuenta que es que vosotros tenéis los sé profesores, cómo, pero... yo para mí soy héroes porque tenéis a gente muy joven con un acceso a la información brutal, De eso te iba a hablar ahora. que están estudiando en un sistema educativo que es casi de la revolución industrial, o sea, de hace 2 Del siglos. siglo XIX, dilo tranquilamente. De hace 2 siglos, y que además van a trabajar el día de mañana en cosas que no están inventadas. Porque lo que tú tienes en el instituto, cuando lleguen al mercado laboral, habrán profesiones y ejecuciones de profesiones que no estén inventadas todavía. O sea, que es que el problema es grande y seguimos teniendo el sistema del siglo XIX, es que eso yo no sé por qué gobierno tras gobierno ha ido empeorándose de una manera, o sea, brutal. Sí. ¿De qué etapas hablamos? Un poco de todas, ¿no? Quizás un poco de todas, ¿no? Porque, no, hombre, el sistema que hay es tema tal, estudiarlo de memoria, examen, tema tal, estudiarlo de memoria, examen. Cuando te sales de ahí incluso te miran mal, pero hasta los propios alumnos. Hay otra cosa, Porque hasta el propio alumno te pide examen de memoria 5 para adelante, un examen, un 5 para adelante. mecánico, como los productos, Sí, como sí, lo que una cosa decíamos impresionante. de la fábrica. Pero de todos modos, insisto, hay una parte de los estudiantes, puede ser un 10%, un 10% es mucho. Siempre, en todas las clases que tú tengas, tú tienes un aula con 30 alumnos y por lo menos hay 3 o 4 o incluso 5 que son gente que pueden dar muchos resultados. Y esos son los que no se nos pueden escapar. Tenemos que educarlos a todos, evidentemente, hasta el peor y el que tenga más desgana y el que se porte peor. A todos tenemos que hacer todo lo posible por mejorar su situación y porque aprendan, tenemos que luchar porque aprendan lo que sea. Pero a los otros también hay que mimarlos más todavía, incluso, ¿no? Porque es que España depende de ellos. Es que dentro de 20 años son los que van a liderar el país. Serán nuestros ingenieros, nuestros médicos, nuestros políticos, nuestros empresarios. Entonces a esa gente hay que apoyarla. Hay que darle becas al que la necesita verdaderamente. Si encuentras un tío que quiere hacer investigación, habría que volcarse sobre él y que no le pasen las cosas como las que nos pasaban a nosotros. Ayer contaba yo una anécdota, qué pesado soy. No me tenías que traer para acá. ¿Cómo que no? Ayer contaba yo una anécdota en la presentación del libro de Super Choco. ¿No? Yo quise, la parte seria de ayer fui yo, para que tú te imagines. yo creo que tú vienes a hablar de tu libro, ¿eh? No es suyo. El suyo es el día 11 de junio. No es mío. El suyo lo presenta el 11 de junio. No, el 11 de junio presento una novela nueva y entonces sí que... entonces mejor que no vengáis. Con las digresiones ya me he ido. ¿De qué estamos hablando, Fernando? No, estoy hablando de Super Choco. No, antes. De los jóvenes, de los jóvenes y el libro. La investigación. De los jóvenes de la investigación. Lo importante que es a toda esa gente mimarla y hacer lo posible porque son los que van a dirigir este país, son los cuadros del país, son los cuadros de España. Y si queremos tener mejores políticos y mejores ingenieros, pues tendremos que mimarlo. Yo lo que hablaba era de una anécdota que conté yo ayer, que era muy divertida, porque en el año 81, el padrón del 81, yo soy geógrafo de formación y periodista después hice un máster, pero realmente yo soy geógrafo, que eso lo sabe poca gente. Y cogí el padrón del 81 con 2 compañeros de clase y con muchísimo esfuerzo hicimos un estudio bastante importante. Entonces llevamos, con toda la inocencia del mundo, llevamos al ayuntamiento, en el año 82, llevamos el estudio bien encuadernado y tal, se lo dimos, que no teníamos ninguna subvención de ningún tipo, o sea, lo hicimos, digamos que por amor al arte, ¿no? Por la satisfacción de hacerlo. Total, lo dejamos allí y al cabo del tiempo digo, oye, nos han llamado, dejamos nuestros teléfonos, ¿no? Entonces no había teléfonos móviles, ¿no? Y, oye, nos están intentando localizarnos, no sé qué, y fuimos para allá al ayuntamiento, pedimos cita para ver si les interesaba el estudio y si querían editarlo o algo así, ¿no? Y llegamos para allá y nadie sabía ni dónde estaba aquello. O sea que yo me imagino que el mismo día que llegamos, conforme nos estamos yendo, nos estaban tirando una papelera, ¿no? Pues para el diseño y aquellos fueron unos cuantos meses, estuvimos como 6 o 7 meses trabajando muy duro, gratis et amore. Bueno, pues aquello desapareció. Es que ayer estuve hablando de las razones demográficas de Huelva, una cosa que Fernando Merchán sabe mucho más que yo, es la transformación de la ciudad. Es como esta ciudad no tiene nada que ver con la que nosotros conocimos, cómo se ha vertebrado, el discurso de la vertebración de la provincia y de la ciudad
lo he cogido yo de los editoriales de Fernando Marchán muchos años, que él sabe que yo lo admiro mucho y que lo he leído mucho, más que él a mí seguro. Pero el factor demográfico, la importancia que tiene en Huelva, en la capital, porque es la primera vez que Huelva, no es que crezca o no crezca, es que se afiance la población. Y entonces Huelva tiene necesidad de conocerse a sí misma, porque Huelva ha sido un sitio de ida y vuelta. Sí. Ha habido mucha emigración y mucha inmigración. La riqueza de las pesquerías de Huelva como puerto, la minería, etcétera, etcétera, ha hecho que a Huelva hayan venido oleadas de personas y de Huelva haya salido mucha gente en los momentos de crisis a la migración. Alemania, Cataluña, el País Vasco, donde sea. Pero es que aquí hay un 5%, en el 81 había un 5% de población que eran ellos o los padres vascos, otro 5% gallego, otro 5% catalán, o sea, pero es que ahora por primera vez Huelva se afianza y es ella misma, ¿entiendes? Demográficamente. Vamos unos minutos a la publicidad y ahora recuperamos el, sí, ahora el tono de la... Ahora mientras la publicidad me pone una mordaza. No, va. Vamos unos minutos de publicidad. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del descubrimiento, Huelva, la luz. Hay un rincón en Huelva que abre de par en par las puertas de nuestra historia. Un lugar donde el pasado se hace presente. Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo y a formar parte de algo que nos hizo grandes. Siéntete descubridor por un día. Ven al Muelle de las Carabelas, en La Rábida, Diputación de Huelva. Tienes que vivirlo. El Servicio de Gestión Tributaria de Huelva pone a disposición del contribuyente un sistema de pago personalizado de las deudas de ingreso periódico por recibo. Estos pagos pueden dividirse en plazos mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales o semestrales en función de la opción elegida. De forma muy sencilla, a partir de ahora puedes planificar tus pagos solicitándolo en la oficina más próxima del Servicio de Gestión Tributaria. Tú decides. Seguimos con ustedes en la tertulia de Huelva a la Mirilla de Huelva, en una semana de mucho calor y venimos todos fresquitos, yo con mis tirantes y tú me tienes que decir el que me tengo que poner la próxima vez. En esta mesa están hoy con nosotros acompañándonos Carmen Muñoz, de Gidetrat, está también Paco Barba, profesor de la universidad y politólogo. Ahora vamos un poco de política también. Los politólogos ahora. Antes eran los economistas, ahora yo creo que los politólogos. Ahora, más que nada hay que estudiar hacia dónde vamos, porque esto va a ser algún sitio distinto. O sea, eso es un hecho ya real. Bernardo Romero, escritor y gastrónomo, y profesor también, y Carmen Vázquez, propietaria del restaurante Terranova y Artero, y la promotora de Exquisitamente. Yo, antes cuando estaba hablando de vosotras, quería deciros que yo lo que he notado, si os dais cuenta, la presencia de todo el sector agroalimentario no es de la capital, está todo en la provincia. O sea,
si tú te analizas, lo que ha crecido ha sido Moguer, ha crecido Palo, ha sido Lepe, ha crecido Cristina, Lucena también. Lucena, o sea, está creciendo el cinturón, ¿no? Pero Huelva Capital, como tal, nos hemos quedado parados ahí en el polo industrial y desde entonces, y la crisis se ha llevado a mucha pequeña y mediana empresa auxiliar y de construcción, sobre todo, de construcción se ha llevado, y de obra civil, yo diría de obra civil. Bueno, y en los astilleros también se lo llevaron, que ahora se ha vuelto de nuevo con otra empresa distinta, ¿no? Pero el producto alimentario es totalmente de la provincia. Y sin embargo, yo también he detectado que no ha sufrido tanto la crisis. No sé, vosotros, tú que estudias más el tema, porque yo creo que ellos han sido como... ha sufrido temporadas malas, ¿no? Sí, la Flecha por las circunstancias climatológicas. Climatológicas también, y cuando produce Alemania, que Alemania también produce muchas depende del clima de otros países, ¿no? Exactamente. Pero las cooperativas, si tú analizas, no se ha aparecido ninguna en esta provincia. No. Pero es por el trabajo en equipo y por la polivalencia de la gente. En las cooperativas se da mucho que la misma persona lo mismo te hace un trabajo que te hace otro. También hay muchos que trabajan en el mismo sentido siempre. Yo todo lo que he tenido en Exquisitamente ha sido cooperativas y empresas familiares, algunas de tercera generación. Sí, que eso sí. Me parece que sí todas de tercera generación. La mayoría, excepto Terranova, que es de la primera generación, pero no deja de ser una empresa familiar. Y en las empresas familiares, cuando ha llegado la crisis, estos 7, 8 años que llevamos ya estamos haciendo 8 años de crisis aquí al hombro, pues entonces el trabajo en el equipo, el hacer todo de todo, el saltarnos las leyes del trabajo un poco personalmente, porque qué empresario, qué cooperativista, qué persona que tenga una empresa familiar o que pertenezca a una cooperativa trabaja 8 horas pelada, tiene tantos días y tantos derechos. ¿Sabes? Que es por lo que ha degenerado un poco, por lo que es todo el sistema de trabajo que antes hablaba, que teníamos muy conseguido y demás. Creo que ha degenerado un poco porque la realidad del día a día, ¿sabes? La realidad del día a día es otra. Entonces, tanto las cooperativas como las empresas familiares que han sobrevivido a estos años que llevamos tan hostiles, creo que sobre todo por el trabajo en el equipo, y la fuerza de empuje, ¿no? Yo creo que, hombre, la realidad del día a día obviamente la conocéis mejor vosotros, pero ahí yo destacaría el valor de la economía social. La economía social es precisamente, el mundo del cooperativismo es el que mejor aguanta los momentos de crisis, porque se produce... que eso es diferente al hecho de no cumplir las normas laborales. Yo como siempre digo, cumplir, quiero decir los autónomos, que para nosotros no hay un elemento de flexibilidad interna, en las condiciones de trabajo, pero eso no es incumplir las normas laborales, eso es ajustarse a las flexibilidad interna, circunstancias, que es mucho más fácil acometer cuando los propios trabajadores son los propios dueños de la empresa. Eso es más fácil. Pero el problema es que ahí, y eso es lo que creo que ha ocurrido, que en determinadas zonas pues la crisis se haya llevado mejor. De hecho, las poblaciones de la provincia con menor índice de desempleo son Bonares, son Lucena o son Moguer, por ejemplo, ¿no? Son las poblaciones con menor índice de desempleo. Pero yo creo que el valor de la economía social es donde es lo que hay que destacar. Lo que ocurre es que, por otra parte, los otros sectores productivos que son más generadores de empleo y de economía, digamos, añadida, pues son los que han dado el gran batacazo. De hecho, el indicador más importante, salió el otro día una información, y es que en el año 2014 Hacienda ha recaudado el 19,3% menos que en el 2013. Es decir, algunos podrán hablar de recuperación económica, pero ese es el indicador más claro. Es decir, en un año Hacienda, que no es tonta, obviamente, ha recaudado casi el 20% menos de renta del trabajo y de renta del capital. Me parece que era más del IVA, ¿no? Con lo cual... Me parece que era más IVA que... En cualquier caso, yo tengo también una cosa que aportar, y es que, como bien dice, la cooperativa resiste, pero la cooperativa hay que analizarla. El sector agroalimentario en Europa ha sido siempre protegido y tiene que estar protegido. La política agraria común, esa famosa, en la que tuvimos que entrar en el 86, con todos los pros, todos los contras. Hoy en día las cooperativas dan mucho empleo estacional, porque precisamente dependen de una estación. Nosotros, uno de los grandes caballos de batalla de esas cooperativas es vencer la estacionalidad de la fresa, la estacionalidad de la mora, la estacionalidad de la frambuesa,
porque da trabajo, mucho trabajo durante una época del año, pero el resto del año no, y tampoco asiste a la producción, tiene que luchar con los egipcios, los turcos, los marroquíes, en fin. Yo creo que el sector agrario hay que protegerlo y está protegido, el Estado lo protege, las comunidades autónomas lo protegen y lo ayudan a que se sustente porque es estratégico y es una gran parte de nuestro tejido industrial, pero creo que ahora más que nunca en la crisis hay que dar un salto en la profesionalización de esa agricultura e ir hacia la transformación, que es lo que de verdad deja empleo, lo que de verdad crea riqueza y lo que de verdad crea economía. Y nosotros llevamos muchísimo tiempo en España y en Huelva concretamente con ese modelo agrario, que yo creo que ya es hora de que cambie. Pues quiere decir que esta semana también se ha presentado en una de las cooperativas, en Cuna de Platero, un sistema nuevo para recoger la fresa, que ha sido además un trabajo que han llevado a cabo con otra empresa que está ahí en el Parque Científico y Tecnológico de Huelva, que es Guru Energy, y que consiste en recoger la fresa de noche. O sea, en lugar de recogerla a la hora del calor, recogerla gracias a unos equipos de iluminación basados en tecnología LED y baterías de litio. Eso es una muy buena idea. Entonces permite ver el fruto y recogerlo además a una hora en que no hace tanto calor, se puede trabajar cómodamente. El estereotipo de que vivimos de noche, gran parte ¿no? El estereotipo ese no nos lo quitamos. Además, ¿no? Ni para trabajar, ¿no? Si pasáis por una cooperativa en época de campaña, es brutal cómo trabajan los trabajadores. O sea, destajo desde por la mañana hasta por la noche, durante un periodo de tiempo muy corto. Claro, es que en ese momento la realidad es que o trabaja o no rueda la producción, y al no rueda la producción la cooperativa no tira. Pero hay muchas de las cooperativas que, por ejemplo, de las que yo conozco un poco con más profundidad, ¿no?, que son las que han estado conmigo en este evento, están en periodo de investigación, cada una en su sector. Por ejemplo, Nuestra Señora del Socorro está siempre en investigación en la universidad con los vinos, los caldos y procurando exactamente, no sé explicarte qué, pero bueno, sí. Bueno, Infante explicaba el otro día que se había registrado una patente. Están haciendo y están intentando. El sector fresero se está moviendo hacia la investigación con esas fresas nuevos materiales y todas ellas a nivel particular y unidas, que unidas están haciendo muchísimo por esa investigación. Y yo creo que eso va a ser un gran avance para Huelva, el tener su propia variedad, porque eso también les va a permitir a ellos no tener que pagar royalty y tener mucha más rentabilidad, ¿no?, en los mercados en los que operan, que muchas veces cuando los precios bajan, lo que decíamos hace poco, que habéis visto las cajas de 2 y 3 kilos a 1 euro y demás, eso no es más que Alemania empieza a producir porque el clima ha bajado y el clima es el que manda y se está haciendo fresa en Alemania, entonces ya los países del entorno de Alemania, que son 80 millones de personas que viven allí, más todo lo que tienen alrededor, dejan de comprar aquí, porque producen allí. No, eso es que producen más que nosotros, tienen más hectáreas de producción que nosotros, los alemanes. Lo que pasa es que producen a diferentes épocas del año y se juega un poco con eso, con la estacionalidad, por eso el de empleo, que tú estás de acuerdo conmigo, es totalmente estacional y concentrado. El relevo lo tendría que tomar sector servicios. Claro, y la transformación, o sea, de ir de decir, bueno, pues aparte de hacer fresas, podemos hacer otra industria, ¿no? Me gustaría hacer una matización, creo que es de justicia hacerla. Es cierto que si nosotros tenemos una economía, unos sectores productivos que son estacionales, obviamente hay un mayor aumento del empleo temporal, eso es evidente. Sí, en sectores como el turismo, la agricultura, porque aquí tenemos que basarnos en un principio que es el principio de causalidad de la contratación, que es el principio del derecho del trabajo, es que a empleo indefinido, contrato indefinido, a empleo temporal, contrato temporal. El contrato temporal no es malo en sí mismo, lo malo es que se eternicen contratos temporales cuando hay necesidades indefinidas. El problema es que en España, al margen de ese elemento estacional, ha habido estudios en los que se han comparado idénticos sectores productivos en distintos países y nosotros seguimos teniendo el triple de contratación temporal que cualquier país que nos podamos encontrar de nuestro... O sea, el sector de la manufactura tenemos el triple de contratación temporal que pueden tener en Italia, en Alemania o en Portugal, ¿no? Es decir, que aquí hay otros elementos digamos, fundamentalmente relacionados con la legislación, ¿no? Flexible en este... Sí, aquí siempre se ha achacado que nuestra legislación laboral era
muy rígida y había que flexibilizarla para adaptarla al mercado, y sin embargo en esta materia, en materia contractual, nuestra legislación ha sido siempre muy flexible, y por eso tenemos ese gran panorama de contrato temporal que finalmente termina siendo un obstáculo para el propio desarrollo, ¿no? Porque con tanta precariedad finalmente no hay capacidad de consumo, ¿no? Ni de... A mí me contaban mis padres que cuando, además ahora lo vemos, ¿no? Otra de las cosas que hemos sufrido, antes la gente entraba en un empleo o con mucho el segundo y era para toda la vida, y además que lo echaran les costaba la misma vida, vamos, las indemnizaciones eran millonarias, era imposible echar, y eso es lo que tú decías antes, que hemos ido retrocediendo, ¿no? Sí, bastante. Bueno, también antes echaban a una persona y era como marcarlo de malo, de historia y de tal, era como una vergüenza, y ahora eso es diario. O sea, antes un trabajador que lo habían echado de algún sitio, ¿qué habrá hecho? ¿Qué no sé cuánto? ¿Qué? Y era como una vergüenza. Ahora eso lo hemos degenerado totalmente y la gente entra y sale de aquella manera, ¿no? En Estados Unidos estaba bien visto tener un currículum donde tú habías trabajado en muchos sitios, y en cambio aquí en España hasta hace muy poco tiempo haber trabajado en varios sitios, es raro. Algo le pasará cuando están tantos sitios trabajando. Yo creo que la crisis nos va a llevar a un modelo distinto de sociedad. Sí, incluso bueno, yo creo que también de clase política y de empresarios, de dirigentes, de todo, ¿no? Es que hemos tenido dos crisis realmente, que eso es una cosa que no sé por qué no se habla directamente de este tema. Ha habido dos crisis, una crisis coyuntural, el ladrillo, la burbuja inmobiliaria, pero también hay otra crisis estructural, que es la crisis de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al modelo productivo. Entonces es evidente que con menos personal, con menos trabajadores, podemos producir más y mejor y ser más competitivos con menos trabajadores. Cuando la revolución industrial, de los ludistas y tal, que le echaban la culpa a las máquinas, yo creo que ya eso lo aprendimos, no eran las máquinas las que tenían la culpa de la revolución industrial, devino una sociedad donde la mayoría de la población tenía acceso a mayor número de bienes de consumo y de servicios, ¿verdad? Y aquí ya tenemos aprendida la lección. Y no se trata de luchar contra los ordenadores, sino que los avances tecnológicos no solamente ayuden a ganar más a quien más tiene, que es lo que está ocurriendo, porque en estos años de crisis sabéis que los mayores capitales han aumentado las fortunas, o sea, los que eran más ricos son más ricos todavía, no han tenido crisis, la crisis la ha padecido el común de la población, y mientras más abajo estaba, más ha soportado la crisis. ¿Por qué esos avances científicos y tecnológicos no llegan a todo el mundo? Ese es el gran reto. ¿Cómo hacer eso sin una revolución, sin sangre en los adoquines, ¿no? El debate que se produjo a mediados de los 90 era el debate sobre el reparto del trabajo, venía a darle respuesta a eso. Es decir, el planteamiento inicial es, hay una revolución tecnológica clave, clarísima, que provoca que se necesite menos personas para producir lo mismo o más. No, mejor y más. Por lo tanto, el debate del reparto del trabajo era reparto del trabajo sin disminución, es decir, reducción del tiempo de trabajo sin disminución de tus ingresos. ¿Por qué? Porque se entendía que ese avance tecnológico tenía que ir en beneficio del capital y del trabajador, que se produjera ahí cierto reparto. ¿Qué ocurre? Que en todos estos años lo que se ha producido es una arquitectura jurídico-económica que ha provocado que efectivamente no solo no se produzca una disminución de la brecha entre el capital y el trabajo, sino que se produce un aumento, con lo cual, una vez conseguido esa arquitectura jurídico-institucional y económica en beneficio del capital, pues resulta que al final lo que queda pues es expulsión de mano de obra, efectivamente. Pero es curioso que encima nos están intentando convencer de que como aumenta la esperanza de vida, que la jubilación tiene que ir más allá. Yo no que esté en contra de... A mí no me gustaría jubilarme todavía. Si yo con 80 años sigo activo, estupendo, ¿no? No lo digo por una cosa individual ya, lo digo porque tendrá que trabajar la gente joven. Tendrá que trabajar más gente. No podemos aumentar la jornada. Es que nos están diciendo aumentar la edad de jubilación y aumentar la jornada laboral. A mí eso, yo no entiendo cómo entonces podemos acabar con el gran problema que ha tenido esta crisis en cuanto al paro, pues para mí la crisis es paro. A mí que no me cuenten otra historia. La crisis la padece el que la padece. Y el problema es ese, que no le estamos echando cuenta a la gran crisis estructural que tenemos, por la que estamos pasando.
El otro día los sindicatos han firmado un 1% de aumento. Mira, yo es que el 1% métanse usted donde se les quepa. Es que no es eso, que los sindicatos tienen que estar en otro nivel de discusión con el poder, con los gobiernos, con los empresarios y tal, tienen que estar en otro nivel de discusión. Hay que transformar la sociedad. Yo sé que es muy difícil, porque si nosotros lo hiciéramos solo los españoles, ¿seríamos competitivos con otros países? No, perderíamos competitividad. Pero Europa sí lo puede hacer, porque Europa es muy importante. Europa es una de las grandes potencias económicas que hay ahora. Y entonces los grandes foros internacionales, ya que se reúnen tanto los neoliberales en Davos y los otros en no sé dónde, podían hablar de estos temas también, ¿no? Y no del problema de la inmigración, porque estamos construyendo una sociedad demasiado mercantilizada, que nada más que nos interesa los bienes materiales y tal. Nos estamos distanciando cada vez más del tercer mundo, que antes el Mediterráneo, antes el estrecho de Gibraltar antes era un estrecho y ahora es un abismo impenetrable, ¿verdad? O se construyó el tercer mundo en el propio Estamos albergando el tercer mundo en este mundo. Lo estamos albergando aquí con todo lo que ello supone, porque ningún país puede aceptar más gente de la que sea capaz de asimilar, de sentido común. Pero si aceptamos que hay crisis económica coyuntural y aceptamos que hay crisis estructural, lo que tenemos que aceptar fundamentalmente es que hay que cambiar. Claro. Ahora, para cambiar, hablábamos antes de la innovación. La innovación no solamente creo que tiene que ser aquí concentrar a la gente, que es una pedazo de idea, ojalá se hiciera, de concentrar a esas personas y que a ver qué sacan, ¿no? Yo voy a recordar, ya que tenemos en la mesa a gastrónomos, expertos gastrónomos, el Bulli. Yo me acuerdo que estuve en una conferencia suya hace ya mucho tiempo, cuando yo era estudiante en un máster, y el gran éxito de él fue haber recorrido Asia entera y muchos países del mundo a investigar qué se hacía allí en la comida. Y una de las cosas que presentó en París, porque sabéis que durante una época la gastronomía había sido Francia, 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 y su gran caballo de batalla, él sabía que tenía que vencer ese estigma y ese chauvinismo que tenían los franceses. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, pues se fue por todo el mundo y en uno de los salones de París de gastronomía presentó el café como bebido antes de la comida, porque era lo que hacían los japoneses para neutralizar el paladar, porque el café, igual que cuando vamos a comprar perfume nos dan a oler café para cambiar de olor, neutraliza el paladar. Entonces aquello a los franceses les pareció la bomba, algo que no era nuevo, porque se hacía ya en Japón, pero en Europa era nuevo, y jugar con los olores del café antes de comer fue una innovación. Entonces hay que salir fuera, y el empresariado y la sociedad sigue viendo, todas esas personas que tú has nombrado, siguen viendo el capital humano como un coste. Y el capital humano no es un coste, es un valor. Y hay que verlo como un valor. En América, en las empresas anglosajonas, hace ya mucho tiempo que el capital humano se ve como un valor, el valor más grande de la empresa. ¿Por qué? Porque gracias a esas tecnologías que hay al alcance de la mano, tú ahora mismo tienes una dictadura del cliente. Con un clic tienes cualquier cosa del mundo en menos de 24 horas en la puerta de tu casa. Y no tienes que hacer nada más que 2 clics, como mucho. No. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes esa amenaza, una empresa cualquiera de cualquier sector aquí en España se diferencia de una empresa de Laponia o de Japón o de Taiwán únicamente por las personas que trabajan dentro de esa empresa y cómo hacen ellas frente a esos cambios que van produciéndose, porque vivimos en el periodo de la incertidumbre, del cambio continuo, del cliente que hoy te compra a ti, mañana te compra a otro, que se va con el primero que llega. Entonces tienes que tener a gente preparada y mirar a tu gente como un valor que te está ayudando a ti a darle algo a la sociedad y a sacar beneficios. Entonces tienes que coger a esos talentos y disponerlos para ti. ¿Qué ocurre? Que ni la administración, ni ninguna de las entidades que has nombrado, ni los empresarios, por supuesto, en España todavía ven eso a nivel medio de empresa pequeña y mediana. Ya en la grande se está haciendo mucho y hace mucho tiempo que se hace, pero en la pequeña y mediana no se ve el capital humano como un valor, se ve como un coste. El empresario es coste, ingresos y costes, no. y lo que queda. Eso no es así. Hay mucha pequeña y mediana empresa que comprende eso mismo que tú acabas de explicar y que valora mucho a su personal, pero todas no tienen esa facilidad o esa lo que hace falta para poder salir fuera, para poder hacer y para poder... Es que eso conlleva un gasto y un movimiento que toda la pequeña y mediana empresa, por eso lo están haciendo las grandes, porque las grandes es otra dimensión, todos somos empresas, pero una dimensión es la empresa grande y otra dimensión son las pymes y
es que no tiene nada que ver. Margen de actuación. Y tú puedes salir de tu entorno, no importa el tamaño que tengas. ¿Qué ocurre? Que el coste de salir frente a la inversión tienes que valorarlo, claro que sí, los riesgos hay que valorarlos. Pero todo el mundo no ahora puede ya llegar a ese coste. La todo gente, el mundo no antes tiene esa accesibilidad. estábamos todos en la tienda esperando que vinieran. Y venían gente a comprar. Nos llamaban por teléfono, venían, entraban. ¿Qué pasa? Que ahora no hay economía, la gente no viene, tengo que salir a buscarla. Si quiero sobrevivir como empresario tendré que salir a buscarla, tendré que buscar a gente que me ayude a hacer eso. Y no mirar que yo he asesorado a muchas empresas pequeñas, grandes y medianas, y al final es el coste de la nómina. O sea, es un coste. Y es verdad que es un coste. Bueno, y si le giras 180 grados, te pones en el otro lado y dices, bueno, es un valor, voy a ver cómo puedo encajar esto. ¿Qué tengo que cambiar? Es que la sociedad y el mundo me está diciendo que tengo que cambiar. Si no cambio... Bueno, Agustín, además lo que no podemos es competir, seguir compitiendo y seguir, como decía el otro día Bruselas, vamos a seguir dándole una vuelta de tuerca a la reforma laboral, y es competir con los bajos costes, porque esa es la propuesta que se nos hace. Competir, además, esa es la propuesta. Mira, yo hay una cosa, pero sí que Alemania está padeciendo en eso. situación de ventaja, Alemania curiosamente está padeciendo eso. en situación de ventaja estamos compitiendo con el tercer mundo. Exactamente. Lo que estamos haciendo es que la brecha sea cada vez mayor. Y eso es lo que no puede Yo ser. hay una cosa que siempre digo, yo no creo que un empresario tipo, los hay también, pero yo no creo que un empresario se levante por la mañana y piense a ver cómo le piso más y mejor el cuello al trabajador. No. ¿Que hay algunos? Lo hay, pero la mayoría no, el 99%. ¿Pero qué es lo que ocurre? El buen empresario ve el valor, pero ¿qué es lo que valor. ocurre? Que si ese empresario resulta que tiene que competir con otros empresarios de su mismo sector y el otro empresario en un marco jurídico laboral le permite reducir los costes laborales porque se ha podido descolgar del convenio colectivo, porque le está pagando un 5% menos a los trabajadores que el empresario de al lado, teniendo en cuenta que el factor trabajo, uno de los que normalmente cuestan más, pues al final tú tienes que adaptarte a la situación y se produce una espiral hacia la baja, lo que llaman un dumping social interno del país. Y eso es lo que estamos viviendo, que lo que provoca es que en el corto plazo el empresario necesita ajustar sus costes, pero en el corto plazo y en el nivel individual, pero en el medio plazo y en el nivel colectivo lo que estamos empobreciendo a la gente y perdiendo capacidad de consumo. Y estamos todavía en esa espiral. Esa espiral, si no la revertimos, no vamos a ningún sitio. Yo valoro de mucho. aumento salarial, después de los recortes que hemos tenido. Y además habéis dicho en la mesa que ahora salen y entran los trabajadores de las empresas muy fácilmente. Claro, si es que en las fresas yo he visto a personas trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 1:30 de la mañana. Y no cuesta nada, porque es que abren la puerta y ¿cuántos hay? Entonces, ¿qué ocurre? Eso se está mirando como un coste, no se está mirando como un valor, porque si se mirara como un valor, diría, pues qué necesidad tengo yo de contratar siempre, coger de comercial de exportación cada año y medio, cada 2 años a uno. Pues voy a enseñar a uno, lo voy a meter en la empresa, le voy a dar un plan de desarrollo, le voy a hacer atractivo mi compañía, le voy a hacer que esté conmigo a gusto y tendrá recorrido conmigo y dará más de sí. No solamente estamos comprando el tiempo de las personas y no hay que comprar el tiempo de las personas. Mira, yo soy una de las personas que yo tengo una empresa muy chiquitita, o sea, soy una pyme ahí. Entonces, yo valoro mucho el trabajo de mi personal porque sin el trabajo de mi personal yo no puedo acabar el día. O sea, yo me levanto por la mañana y por mucha fuerza y mucha energía que yo tenga para sacar mi empresa adelante, si mi personal no me apoya y me da su trabajo diario, mi empresa no tira para adelante. Yo tengo un personal fijo hace años al que procuro cuidar todo lo que las circunstancias me permiten. Pero mi personal ha hecho un gran esfuerzo conmigo para sobrevivir este tiempo de crisis. O sea, no solo nosotros hemos echado más carne al asador, sino que ellos, que son nosotros mismos, en mi casa, en mi restaurante ahora mismo somos 5 personas y somos 5 personas que nos levantamos todas las mañanas para empujar una empresa hacia adelante. Y en el nuevo que hemos abierto en Artero, pues somos también otro equipo que sin los que son internos y llevan tiempo conmigo, sin ellos yo no hubiera sobrevivido a esta crisis, pero la han padecido conmigo porque, claro, económicamente no les he podido corresponder a razón del esfuerzo que han hecho,
¿Por qué? ¿Porque no haya querido? No, porque las circunstancias del momento no me lo han permitido. Bien, vamos unos segundos. Y eso creo que le pasa a mucha gente, ¿no? La parte teórica, bueno, teórica no, y también vuestras aportaciones con las realidades muchas veces confrontadas. Vamos unos minutos de publicidad y recuperamos la señal dentro de poco para a ver si tocamos algo de las elecciones, ¿no? ¿Y qué os parece un poco lo que están planteando? Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. Hay un rincón en Huelva que abre de par en par las puertas de nuestra historia. Un lugar donde el pasado se hace presente. Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo y a formar parte de algo que nos hizo grandes. Siéntete descubridor por un día. Ven al Muelle de las Carabelas, en La Rábida, Diputación de Huelva. Tienes que vivirlo. El Servicio de Gestión Tributaria de Huelva pone a disposición del contribuyente un sistema de pago personalizado de las deudas de ingreso periódico por recibo. Estos pagos pueden dividirse en plazos mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales o semestrales en función de la opción elegida. De forma muy sencilla, a partir de ahora puedes planificar tus pagos solicitándolo en la oficina más próxima del Servicio de Gestión Tributaria. Tú decides. Estamos de nuevo con ustedes en nuestra tertulia de Huelva la Mirilla de Huelva. Nos acompaña en esta semana en la mesa Bernardo Romero, escritor, gastrónomo, profesor. Nos presenta el libro suyo nuevo el 11 de junio. 11 de junio. Santos asesinos en serie. Que nombre apunto, ¿verdad? Santos asesinos en serie. El 11 de junio lo presentamos ya. Me lo va a editar también Niebla Editorial. Vale, ¿dónde lo vas a presentar? En la Casa Colón, la tenemos pedida, también nos han respondido. Están en elecciones. No, es que parece y puedo parecer yo pedante, pero en la Casa de Cultura caben 40 personas, una cosa así. Allí hay más de 200 asientos en el Salón Rojo. Y en la última, es que presenté una novela mía, no es como si viniera un escritor famoso ni nada. Un escritor famoso pueden ir 20 personas, 30, 40. En la presentación de La vida fácil hubo cerca de 300 personas en la presentación de la novela. Se vendieron 200 ejemplares solamente en la presentación, ¿no? Está bien. Entonces yo sé que no soy famoso más allá de San Juan del Puerto, pero en Huelva sí. Bueno, también que está con nosotros a la derecha de la mesa Carmen Vázquez, propietaria del restaurante de Terranova y de Artero, y impulsora durante estas semanas, estas 4 últimas semanas, de la muestra Exquisitamente, con los productos agroalimentarios de la provincia de Huelva. A mi izquierda, Carmen Muñoz, de Gidetrat, y Paco Barba, profesor de la universidad, politólogo también. Yo, ya que aprovechando tu presencia, ¿no?, quería saber un poco cómo veis la campaña, porque yo la noto como rebujada, ¿no?
Luego cada campaña municipal, con nacional, con autonómica, o sea, hay mensajes muy distintos. Y después de las locales, lo estoy viendo basado todo en proyectos urbanísticos, pero no hay, yo no sé, creo que falta algo, ¿no? Que creo que es lo que los ciudadanos en este momento echan en falta, ¿no? Que es la creación de empleo. O sea, yo creo que el gran problema es la creación de empleo. Y yo escucho poco a los políticos de cómo generar el empleo. Eso es lo que yo estoy echando en falta en esta campaña, ¿no? Yo es que lo que pasa es que nosotros en Andalucía tenemos una campaña que empezó en enero y terminará en el enero próximo. Entonces, bueno, ya lo sabemos. O no sabemos, no lo sabemos cuándo terminará. Me ha preguntado alguien antes, cuando hemos entrado, que qué pasaba si seguían las votaciones de investidura y salía sin la mayoría, más votos a favor, tiene que tener más votos a favor que en contra. O sea, eso es el resultado podría salir investida, ¿no? Pues a los 2 meses desde que se constituye el Parlamento termina el plazo. Sí. Me parece que y automáticamente se convocan tiene elecciones. Que convocar inmediatamente elecciones. Le va a coger allá en muy mal momento, si eso ocurriera. Si eso ocurre, lo que no se pueden convocar elecciones no pueden ser ni en julio ni en agosto, con lo cual, porque es periodo inhábil, no. En agosto es periodo inhábil en el Parlamento, entonces sería en septiembre. ¿Os imagináis coincidiendo con las catalanas? Bueno, entonces ya otra vez otro lío, otra bomba, ¿no? Pero llevamos mucho un gobierno de interinidad mucho tiempo, ¿eh? Sí, de todas maneras el presupuesto está aprobado, que yo creo que ahora mismo, digamos, yo creo más bien que el hecho de que el gobierno de interinidad es una buena excusa para que no se pongan en marcha, bueno, efectivamente, es decir, para decirle a determinadas personas que no, pero el presupuesto está aprobado, es decir, el presupuesto al final, lo importante, el gobierno tiene que gobernar, la administración está funcionando y lo importante es el BOE, en este caso el BOJA, y los presupuestos. Y todas esas circunstancias las tenemos. Yo creo que no... En fin, otra cosa son las estrategias de cada partido político y lo que pensaría en aquel momento Susana Díaz, la presidenta en funciones, pero yo creo que nos hubiera ido mucho mejor si hubiéramos tenido las elecciones una vez que pasé todos los procesos electorales, digamos, libre de ataduras, porque era obvio, es evidente, que convocar unas elecciones con otras al mes, autonómicas y municipales, y otras inmediatamente a nivel general, pues al final, digamos, el planteamiento es un planteamiento puramente global, ¿no? Sí. Es evidente que en el posicionamiento de los partidos políticos, porque eso es inevitable, está no solo el hecho de la configuración del gobierno o no, sino en que tú tienes que presentarte a las elecciones y tienes que robar votos de otros, ¿no? De otras opciones. Yo siempre me planteo, ¿qué pensaría un votante de Ciudadanos que probablemente provenga del Partido Popular si facilita el gobierno del PSOE? Quizás a lo mejor en las próximas elecciones se vuelve al PP. ¿Qué ocurre si un votante de Podemos que se le ha ido a Izquierda Unida o viene de la abstención o del hastío le facilita el gobierno al PSOE? Cuando el mensaje es el bipartidismo, PSOE-PP es lo mismo, pues probablemente se volverá otra vez a Izquierda Unida o a la abstención. ¿Y qué ocurriría si el PP a su vez hace lo mismo? ¿Cómo un votante del PP puede permitir que el PP le dé la investidura al PSOE? Pues probablemente, teniendo en cuenta la posibilidad de acudir a Ciudadanos, se iría a Ciudadanos. Es decir, yo creo que al final eso pesa mucho y además es que es inevitable. Pero yo creo que las encuestas están dando de que entramos en una era nueva de la cultura del pacto. Lo que pasa es que lo que no sabemos es cómo van a ser esos pactos, cómo se van a configurar y cómo se van a definir cada una de las fuerzas, podríamos decir, emergentes, ¿no? Tanto Podemos, que en las elecciones municipales no juega, porque está jugando como una marca distinta en cada sitio. ¿Sí? Porque está, pero en algunos sitios está muy claro, en Huelva parece ser que no está tan claro, porque hay gente que apoya la lista de Participa Huelva y... Sí, pero si tú te dieras tanto tiempo en crear una marca, por lo difícil tú sabes que es crear una marca, bueno, pero... ¿cómo la retiras del mercado y ahora te aparecen miles de marcas en cada municipio con nombres distintos? Yo creo que eso es un grave error. Yo creo que una marca se construye hoy con mucha facilidad, con el exceso de información que hay, si tú llegan las marcas muy rápido. Si tuvieras una marca, podríamos decir, que fuera en todas las capitales y en todos los pueblos igual, aunque no se llamara Podemos, se llamara El Cambio o Participa Juntos, lo que fuera, pero es que en cada municipio es una candidatura distinta. Entonces, claro, a situar dónde está Podemos para el votante que quiera votar a Podemos le va a costar trabajo. De hecho, yo creo que el líder nacional ha decidido no hacer mítines en regiones, o sea, va a estar un poco ahí
en la sombra. Está yendo a las comunidades autónomas. Está yendo exactamente muy poco y además con una estrategia de que aparezca poco. O sea, pero yo no entiendo la estrategia es de no aparecer mucho. ¿Tú lo entiendes? No, y en aquellos sitios, porque yo, hombre, vamos a ver, Podemos nace como de repente y obviamente cuando ellos se presentan con unas elecciones municipales, ¿cuántos pueblos son en España? Son 8.000. Es decir, cómo de pronto aparece cómo crea una estructura con los coordinadores locales o como lo llamen o de los círculos de cada sitio, que te den garantías de que se presente una lista digna, eso es imposible. Entonces es que con que le salga un garbanzo negro en algún sitio, digamos, el discurso se lo destroza. Entonces deciden no presentarse en las elecciones municipales, sencillamente es eso. No tienen infraestructura. No tienen esa infraestructura. Ni prescriptores que puedan hacer su marca, o sea, que no tienen el tiempo de estudiar a esas personas idóneas que pueden presentarse, que es lo que les falta en realidad. Claro, y además porque, de hecho, sí que está yendo en algunos sitios en clave local, no solamente autonómico, siempre y cuando estemos hablando de candidaturas, hay clarísimamente de convergencia, lo que le llaman de convergencia popular, ¿no? De unidad popular. Por ejemplo, en el caso de Ada Colau, donde ahí sí que hay claramente una candidatura de unidad, ahí sí ha estado Pablo Iglesias e incluso creo que mañana va Alberto Garzón. Es decir, esa sí que es una candidatura clara o un referente de lo que podía haber sido un proyecto, una convergencia y que de momento, digo de momento está parada porque probablemente a mí me da la sensación, y es una, no sé, a mí me da la sensación de que el enfriamiento quizás un poco del fenómeno Podemos o el hecho de que se desinfle un poco, incluso el hecho de que se le haya ido Monedero, probablemente pueda replantear la estrategia del propio Podemos ya de cara a la general, y no sé si se podrá intentar otra vez que se produzca esa confluencia, no lo sé, ¿no? Pero probablemente eso puede influir. De todas maneras, aquí está todo... Está el partido muy abierto, ¿no? Como se dice. Lo que sí que es cierto es que, claro, el fenómeno Podemos cambia la dinámica electoral, pero al no jugar en lo local, yo cuando veo, por ejemplo, los 11.780 votos que tuvo Podemos en las elecciones autonómicas en Huelva, capital... Yo creo que no lo repiten. ¿Dónde se van esos 11.780 votos? Claro. ¿A Huelva participa? No. Serán unos cuantos, es decir, yo dudo que saque alguna representación. ¿Cuánto tuvo Ciudadanos? Ciudadano tuvo 7.637 y yo creo que ese fenómeno sí que puede aumentar. Sí, ahí sí. Es que con lo que ha mantenido 7.600 votos en las elecciones locales son 3 concejales. Son 3 concejales o 4. El líder de Podemos con el líder de Ciudadanos, ¿no? Uno ha bajado en popularidad y el otro ha subido brutalmente. Además, yo incluso he leído que es el yerno que quieren todas las madres y el marido que quieren todas las jóvenes esposas. No, sí, el señor en Cataluña se ha convertido como un héroe joven que no está relacionado con ningún partido grande y que ha acampado ahí en batalla con Cataluña. Y entonces, claro, él sí que se ha hecho aglutinador de la marca, se ha pegado, ha hecho campaña, ha ido a Sevilla, Valencia, Madrid, a todos los sitios. Me parece que ha presentado pocas listas. Hay una reflexión muy curiosa respecto a este hombre Albert Rivera, y es que ha destrozado el discurso catalanista. ¿Por qué? Porque resulta que crea una opción política que tiene denominación de origen de Cataluña, nace en Cataluña, y de pronto en España tiene un aluvión enorme de adeptos, o al menos de simpatizantes, con lo cual el discurso de la catalanofobia se lo carga. Es decir, ¿cómo puede usted decir que hay catalanofobia en España cuando de pronto, digamos, ha aglutinado, digamos, una opción política, de pronto tanta gente? Por eso yo creo que es una reflexión más allá de lo electoral interesante, sobre todo teniendo en cuenta que después tenemos las autonómicas en Cataluña, ¿no? Que era así como muy guapo y que era diferente, No, yo creo que han jugado muy bien ahí su estrategia a nivel nacional. La gente está loca por una buena alternativa, lo que pasa es que no termina de verla, ¿no? Pero la gente sí realmente quiere una buena alternativa que cambie algo real, no a nivel de debate, sino que lo perciba. Entonces, el ciudadano de a pie lo que quiere es una buena alternativa. Lo que pasa es que no las hay con consistencia, bajo mi punto de vista. En la municipal, de todas maneras, en lo que es la provincia de Huelva, Ciudadanos que tienen muy poca participación, porque se presenta 5 listas. 5 listas, aunque sea en municipios importantes, por su presencia en Diputación,
va a ser muy pequeña, vamos. Si es que les llega, sería en tu caso por la capital, vamos, por lo que es el cinturón de... Quien puede que esté en la que Diputación tiene es muchos los diputados. grupos independientes, porque hay algunos con bastante fuerza. Por ejemplo, el de Cartaya, por ejemplo, el de Lucena, antes hablaba del Progreso de Lucena, son dos alcaldes con mucho carisma, muy seguidos por la gente, y algunos más que hay por ahí han hecho una especie de plataforma independiente. Hombre, que yo no si se presenta con la misma sigla, sí, porque sí, pero Diputación... tienen algo, han hecho una historia de y luego una plataforma. ¿La Diputación qué? ¿Por la sigla o pueden votarse...? No, eso fue, por ejemplo, una de las polémicas que tuvieron en el proceso de confluencia, en las discusiones que tuvo Izquierda Unida con Podemos, era el hecho de que se creara una coalición. ¿Por qué? Porque si eran partidos instrumentales independientes en cada localidad de una determinada provincia, eso ya no contabiliza para la Diputación provincial. Le estás regalando la Diputación a tus adversarios. Ahí va. Esa era la polémica que hubo, porque la Diputación es un sistema de elección indirecto. Hay varias circunscripciones, Huelva y entorno, el condado y tal, y en función de los resultados de cada partido político en esa circunscripción, pues se elige entre los concejales de esa... Yo creo que han hecho, es que tampoco estoy siguiendo mucho la política local, pero han hecho una especie de plataforma o algo, los independientes, y para poder precisamente tener representación en la Diputación. La Diputación, sabes que está bastante competido lo de coger la mayoría absoluta. No creo. Ahora mismo hay uno de Izquierda Unida, ¿no? O dos, ¿no? No, ellos tienen mayoría absoluta, ¿no? Sí, ¿Mayoría absoluta o están gobernando? Sí, ahora mismo, la última vez mayoría absoluta. En Diputación tiene mayoría absoluta el PSOE. Sí, no tuvo que necesitar Izquierda Unida. Sí, que eran 9-9 y creo que el de Izquierda Unida era el que hacía el desempate. Y pudieron poner al presidente del PSOE, pero que están casi parejos en el número de diputados. En el anterior mandato sí sé que no hubo mayoría tuvieron que echar mano de Izquierda Unida. Pero yo creo que en este no quieren, vamos, No, si este mal yo no recuerdo... mayoría absoluta. Sí, tiene mayoría absoluta. Tuvo mayoría absoluta porque se le dio el condado se le dio bien y la sierra tiene una hegemonía absoluta. Sí, de todos modos... Que el PP en la sierra pinchó estrepitosamente las elecciones municipales últimas. El PP va a pinchar bien ahora también, ¿eh? No creo, vamos a ver. Es que tenéis que tener en cuenta una cosa, que el Partido Popular ha ido bajando y se está recuperando. Por eso Susana Díaz, ¿no? Decidió adelantar las elecciones, porque sabía que los datos del paro de abril iban a ser espectaculares como han sido. Quieras que no, ahora hay menos parados que cuando empezó la legislatura de Rajoy, y el Partido Popular se está quitando mucha escoria de corrupción y tal de fuera, con la Fiscalía Anticorrupción y tal, está funcionando bastante bien, está demostrando que son gente que vienen de atrás, es decir, ellos saben lo que hacen. Yo creo que hay una buena estrategia en el Partido Popular y que va a haber una cierta recuperación, no para alcanzar resultados espectaculares, pero sí por lo menos para aguantar la mayoría de las capitales en Andalucía, por ejemplo, que decía que las iba a perder todas. Sí. Y yo creo que no, yo creo que el Partido Popular... Las encuestas incluso que salieron recientes daban que perdía casi todas. Sí. Cambian las encuestas día a día. En Inglaterra daban perdido a Cameron y sin embargo, y hasta en Escocia ha arrasado. Bueno, allí el sistema electoral es distinto. Espectacular, vamos. Sí, pero bueno. El sistema electoral, pero lo de Escocia ha sido increíble. Son todos escoceses. Es cierto que las locales son distintas, pero es que estamos en un contexto en el que las locales están ya mezcladas, con lo cual si aparecen en el pensamiento de la gente, sobre todo en ciudades grandes, yo creo que no juega tanto el factor local, no está jugando tanto. Claro, yo tengo aquí, en las anteriores municipales, en el 2011, el Partido Popular sacó 28.400 votos. En las autonómicas, que hay mayor participación además, ya sé que no se puede hacer esa traslación, sacaron 17.600 votos, casi 10.000 votos menos, o sea, 8.000 votos menos. Ese fue el punto de inflexión del Partido Partido Popular. Y el Partido Popular en Huelva ciudad estuvo a punto de perder. De hecho, el concejal número 27 se lo llevó el Partido Popular pues, por un puñado de votos respecto a las anteriores elecciones. Estuvo a punto de perder. Quiero decir que yo creo que la mayoría absoluta no la va a tener, seguro. Está claro. La única duda es saber el resultado de Ciudadanos
y ver si puede llegar a gobernar con Ciudadanos. Esa es la duda en Huelva. O se hace un tripartito. Porque si no se produce esa situación, gobiernan los otros, eso está claro. O sea, o los otros o el PSOE, eso está clarísimo. A no ser que ocurra una situación ya rocambolesca, y es que la gran coalición se produzca antes de tiempo. Es decir, que no hago pacto, renuncio, aunque sea el segundo, a gobernar en Huelva a cambio de que tú me des la investidura en Andalucía, etcétera, etcétera. Los cambios de sillones siempre tuvieron muy mal resultado para los partidos. Acordaros del cambio de sillones del Partido Andalucista en Granada, Sevilla, y lo pagaron. Sí, por eso. Yo creo que Albert Rivera viene con la lección aprendida. Los ciudadanos entienden mal los pactos por cambio de sillones. Entienden mal los pactos por Cada región tiene su idiosincrasia, porque nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra región ha estado tantos años gobernada por X personas, ¿no? Entonces, si ahora Albert Rivera, que quiere ser el cambio, pacta aquí con cualquiera... Yo no digo Albert Rivera, yo me refiero a vamos a ver, es muy fácil para dos grandes potencias como PSOE y PP, con todos los recursos que tiene, organizar un discurso en torno a la gobernabilidad, a la seriedad, a la necesidad de estabilidad, y a dar paso a gobiernos, aunque estén en minoría, pero que tengan estabilidad. Y entonces, mira, pues yo tengo aquí mayoría, pero minoritaria, y tú allí, pues bueno, vamos a dar lo que siempre habían comentado desde el Partido Popular, de que gobernará la lista más votada. Eso puede darse paso si el PSOE lo necesita a su vez. A eso me refiero. No que Ciudadanos caiga en ello. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que Ciudadanos no va a caer ni a nivel local ni a nivel regional con ningún pacto, porque eso sería renunciar a sus posibilidades a nivel nacional. Además tiene las catalanas. Entonces tiene las catalanas, entonces que renunciaría a su idiosincrasia, a lo que le ha hecho grande, que es que ser diferente, ¿no? Si al final se convierte en una bisagra para cualquiera de los dos grandes partidos, en España ya no le votan. El Partido Liberal en Gran Bretaña, por ejemplo, se ha ido a la porra. Por eso yo creo que él viene con la lección aprendida a jugar su piensa papel. que Ciudadanos no está jugando a ser un partido bisagra, sino es un partido nacional. Yo creo que sí. Y mayoritario. Y mayoritario. Y tiene muy claro cuáles son sus bazas. Para eso tiene que comerse al PP. Para eso tiene muy claro cuáles son sus bazas, aguantar, como esto, como la conquista, ¿no? Aguantar todo lo que pueda, a ver si puede conquistar Madrid. Y después hay otra agrupación que todo el mundo daba por muerte, que yo creo que no está muerta, que es Izquierda Unida. Izquierda Unida ha resistido Izquierda Unida ya me parece 50 candidaturas más que nunca en las municipales. El pacto le pasó con me parece que Izquierda Unida esta vez lleva más candidaturas. Izquierda Unida ha pagado ese pacto los pactos, pero yo creo que ha resistido bien el empujón Podemos y sobrevive, ¿eh? Yo creo que Izquierda Unida puede reflotar las municipales. En las municipales, por ejemplo, en Huelva, yo creo que va a conseguir teniendo representación. Uno o dos, pero va a tener representación en Huelva. Yo, por ejemplo, lo que no veo es a muchos de los votantes de Podemos votando qué. O sea, yo veo a muchos de los votantes de Podemos votando a Izquierda Unida en las municipales, porque estamos hablando de un determinado perfil de votantes y conociendo la candidatura que lleva Izquierda Unida, porque es que en realidad sí que, si la candidatura de Izquierda Unida le quitan la sigla de Izquierda Unida y hace una candidatura de Unidad Popular de los movimientos sociales, te sale casi lo mismo. En Huelva te saldrían casi las mismas personas, representativas de los distintos movimientos que aglutinan a la sensibilidad de la izquierda, casi lo mismo. Personas del movimiento Dos Orillas, las personas del movimiento de la plataforma afectados por la hipoteca, personas de Comisión Obrera, de UGT, es decir, en ese espectro amplio de la sensibilidad de la izquierda, sabiendo lo que en Huelva prácticamente es la que aglutina ese... Por eso digo yo que en fin, ya veremos, ¿no? Pero en Huelva ciudad no creo que... Por eso, esa es la duda que tengo. ¿Dónde van los 11.000 votos de Podemos? Que muchos son de personas que eran abstencionistas tradicionales, pero que se han animado. Aquí no van esos votos? Con la circunstancia extraordinaria, que es el Rocío. Exacto. El Rocío también va a jugar su papel, ¿eh? Puede haber mucha abstención de nuevo. Ya lo jugó, me parece fue en las elecciones de 2004, me parece, ¿no? 2004. Sí. O sea que tenemos Rocío la semana que viene. Sí, el voto por correo está subiendo enormemente y sospechosamente. En algunas localidades pequeñas es muy sospechoso que el voto de correo sea tan grande, y además siempre de quien manda en el ayuntamiento, ¿no? Hombre. Pero aquí quien manda en el caso de Huelva no, en el caso de Huelva va a haber mucho voto por correo, porque la gente que va al Rocío vota por correo. Ha habido colas, me consta que ha habido colas en correo de gente queriendo votar antes, porque les cogen pleno Rocío.
Que por cierto, yo no lo sabía, pero yo estoy en Cádiz, no sé si voy a poder votar. ¿Por qué estás en Cádiz? Porque tenía planificado ya estar ese fin de semana en Cádiz desde hace mucho tiempo. ¿Y no votar por correo? No, me he dado cuenta ahora que digo, anda, pues a mí me toca en Cádiz, vamos, pero vamos, Pues me vuelvo el domingo. Y como me han invitado a una tertulia de otra televisión de tu competencia, pues tengo que estar aquí creo que me han citado a las 8. Así que yo creo que me tendré que venir antes y me dará tiempo a votar y todo. Bueno, y a nivel nacional, porque nos quedan unos segundos nada a terminar, ¿sí pensáis que de verdad hay una conjunción entre los 4 partidos que dan ese arco tan pequeño entre los 4 partidos? No, a nivel nacional, digo a nivel nacional. Bueno, puede haber 5 representaciones en el ayuntamiento por primera vez, ¿no? Sí, podría haber. Bueno, las primeras elecciones, en las primeras estaba la ORT, ¿no? El Partido Andalucista. Andalucía. No entró Alianza Popular, ¿eh? PC. Alianza Popular, PSA, la UCD. No llegó a presentar lista. Sí, sí, Alianza sí. Popular, ¿eh? Pero estaba la UCD. No, estaba la UCD la incipiente, primera, pero la cuando- Alianza Popular no llegó a presentar lista. Y fue el Marín primer Ritter no pacto de sacó izquierda. mayoría absoluta en las No, tuvo que primeras. gobernar con Claro, PA, me parece, y con el- Izquierda Unida. Claro, que de ahí le vino después, ¿cómo se llamaba? Oliva Tornero. Hicieron una coalición, ahí dieron competencia, que después hubo mucha gente que terminó en el PSOE precisamente. Yo creo que puede haber 5 representaciones. Yo estoy convencido que Izquierda Unida va a seguir sacando algún concejal. Ciudadanos, evidentemente, aunque va a bajar con respecto a las andaluzas, va a tener algún representante, y Podemos también, aunque va a desinflarse más todavía, pero yo creo que va a seguir teniendo representación Podemos. Vamos a seguir, va a entrar en el ayuntamiento Podemos, entonces esos 3 y los otros 2, A ver que cómo queda. dependiendo de cómo queden entre ellos, podrán echar mano de uno o de otros. Pero yo no descarto nada. Hay una cosa Estoy última. pensando ahora que se nos ha olvidado por completo UPyD, que fue fenómeno Pero es que antes y UPyD que ha Sí, desaparecido. pero- Claro, como ha desaparecido se nos ha Yo he olvidado. visto 5 es que encuestas Huelva distintas y en no- todas está desaparecido. O sea que no En es... España, Ha Sí. sido una pena. pues, Vox, en España UPyD, fue, no existen las UPyD encuestas. llegó a ser rumor, o sea, ya Claro. ha llegado. Es que ha cometido un fallo que no, Garrafal, imperdonable. Y yo no sé hasta qué punto, ¿no? Estamos hablando de pocos votos en una ciudad como Huelva, y no sé hasta qué punto Vox puede detraer votos del Partido Popular, teniendo en cuenta, pues, bueno, pues... En Sevilla hicieron mucha campaña y no han sido capaces de... No. Yo creo que Sevilla se han volcado No muchísimo. lleva un y no han discurso sido capaces, conocido no han ni sido capaces. claro. Sí. Y mira Bueno, que nos Rafa quedan unos Segovia es un segundos. tío Simplemente estupendo, pero- decirte que te marcaron un reto para el año que viene de exquisitamente, de que intenta que la muestra fuera más hacia afuera. Sí. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Muy rápidamente. Bueno, pues tenemos ¿Alguna un imaginación? año para hacerlo, para pensarlo, Echarle imaginación. organizarlo y hacerlo. A lo mejor extrae periodistas de otras provincias, ¿no? Periodistas Bueno, ilustres. hombre, la verdad es que el mundo de la comunicación tiene un papel importante aquí, o sea... Hay críticos sí, los de medios. gastronomía, ¿no? Bueno, pues puede que sí, que a lo mejor Que ese proyectan. sea uno de los, Pues de una los buena matices forma. o... En fin, habrá que estudiar la forma porque... Te el lanzaron un reto, te lanzaron Sí, un reto, sí, ¿eh? Y yo no soy una mujer de echarme mucho para atrás, así que a ver cómo lo llevamos. Bueno, pues te deseamos suerte. Y nada más. Muchas Sí. gracias. Gracias, Sí, por es darnos, verdad. gracias por darnos esa Huelva. Sí, es verdad que todo lo mejor que se ha puesto en exquisitamente cada semana, pues queda en el artero a forma de tapeo para que todo el mundo llegue y La lo hamburguesa pruebe. de garbanzo. Uy, esa tiene un éxito impresionante. Muy bien, pues la probaremos. Nada, daros las gracias por vuestra compañía en esta semana, en esta tertulia, y ya la Gracias semana a que ti. viene nos volveremos a encontrar en la Semana de Rocío. Esperemos que los peregrinos y los caminantes no tengan este calor de estos días, sino que sea un rocío Un poquito más un fresquito. poquito más fresquito. Poquito. Si cae un poquito de agua antes, que asiente el polvo del camino, pues le ayudará también. Y estaremos con ustedes de nuevo la próxima semana y ya cerca de las elecciones municipales del 24 de mayo, elecciones municipales aquí en Andalucía, elecciones autonómicas en muchas regiones también. Por lo tanto, va a ser una jornada, yo creo, el 24 de mayo bastante interesante, de que seguir y que lo intentaremos hacer desde aquí, también desde Canal Luz. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana.